Tenía un trabajo extraordinario, pero había un problema. Y era que tenía un jefe. Nos compramos un food trailer. Lo trabajábamos sábado y domingo. Y ahí fue donde probamos la esencia de no tener a nadie que nos mandara. Aunque trabajábamos mucho más que de lunes a viernes, llegábamos el lunes a trabajar renovado. Y llegó el punto en que dijimos, no más jefe. Se nos ocurre la idea de dejarlo todo atrás, mudarnos a Carolina del Norte. Y entonces ahí comienza esta aventura. Cuando comienzo a trabajar de chofer, yo sabía que eso iba a tener fecha de caducidad. Hice mi tarea. Hice una planificación y lo ejecuté. ¿Qué pasó que tú decidiste crear tu propia compañía? Yo lo tenía claro. Yo no quería seguir siendo el empleado de nadie. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Ahora, continuamos con el podcast. Te hemos invitado al podcast precisamente para que nos hable un poco sobre tu camino hacia cómo lograste ser independiente. Muchas gracias, Eke, por tenerme aquí. Para mí es todo un placer, de verdad que sí. Aún habíamos hablado en muchas ocasiones sobre esto. Estoy muy feliz de que me tengas aquí en tu podcast. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa transición de tú ser diseñador gráfico a tú pasar a ser camionero. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese cambio? Parte de saltar de un mundo a otro fue la necesidad de ser independiente. Y sí, tenía un trabajo extraordinario. Yo estudié licenciatura en informática, en educación informática en Cuba, hace muchos años. Y llegué a los Estados Unidos y quise seguir un poco de lo mismo, ¿no? Que era lo que sabía hacer. Trabajé para muy buenas compañías en Miami, para allá para el año 2010, 11, 12. Y estaba en el típico trabajo de 8 a 5, 40 horas a la semana. Extraordinario, haciendo lo que me gustaba. Pero había un problema, y era que tenía un jefe. ¿Qué te puedo decir? Y yo no quería tener jefe. Y nada de malo tener jefe, porque trabajé con gente extraordinaria, Querías ser tu propio jefe. pero quería ser mi propio jefe. Y entonces la historia cómica atrás de esto fue que no lo probamos de un modo radical. Y esa es la parte que no te he contado. En el medio empezamos a compramos un food trailer. Ok. Y de lunes a viernes, mi esposa era preparación de impuestos, trabajaba para H&R Block. Y yo era diseñador gráfico en una compañía en Miami. Nos compramos un food trailer y lo trabajábamos sábado y domingo. Y ahí fue donde probamos la esencia de no tener a nadie que nos mandara. Aunque trabajábamos mucho más que de lunes a viernes, llegábamos el lunes a trabajar renovado. Y llegó el punto en que dijimos, no más jefe, vamos a ser independientes. Y entonces ahí se nos ocurre la idea de dejarlo todo atrás, mudarnos a Carolina del Norte, ya después de haber sacado una licencia CDL, y empezar a trabajar como chofer de camión para una compañía que me dio la posibilidad en Carolina del Norte. Y entonces ahí comienza esta aventura, trabajando aún de empleado para alguien, pero aprendiendo el negocio de los camiones como chofer primero. Pero te contaré más tarde cómo sigue la historia. Suena muy interesante todo eso que nos estás diciendo y queremos que nos hables un poquito más porque yo estoy seguro que toda la gente que nos está viendo ahora mismo quiere saber cómo fue esa transición. Ya tú hablaste ya un poquito sobre cómo te transicionaste de ser diseñador gráfico a empezar en el mundo de los camiones. Pero, ¿qué pasó que tú decidiste crear tu propia compañía? Bueno, realmente son dos compañías las que creaste, porque creaste no solamente la compañía para tener varios camiones trabajando contigo, pero también tú creaste otra compañía para dar servicios a los camiones, que empezaste dándole servicio a los camiones tuyos, pero también ahora ya le puedes dar servicio a otros camiones de otras compañías. Cuéntanos un poquito sobre todo ese proceso. Mira, como te decía en otro momento, yo lo tenía claro. Yo cuando comienzo a trabajar de chofer, yo sabía que eso iba a tener fecha de caducidad y lo tenía claro. Saco mi licencia de chofer de camión como alrededor de
mayo del 2015. Lo dejamos todo en Miami. La comodidad de una oficina, como te decía, yo, ella, yo, a irme a hacer un trabajo que es bastante sacrificado, porque hay que estar lejos de la familia, estar en carretera y cosas así. Pero yo tenía muy claro de que yo no quería seguir siendo el empleado de nadie, pero necesitaba aprender. Y entonces hice, hice mi tarea, hice una planificación, hice un estudio de cómo lo iba a hacer, le puse un tiempo y lo ejecuté. Fue así. Y en enero del 2016 eh, ya estaba nuestra operación en función de estar activa y empezamos la gestión para trabajar independiente. Para aquel entonces solamente Perfect Freight. Aun cuando manejaba camión, pero ya no era para nadie, sino Era para ti. era para mí mismo. Excelente. So, tú duraste un año aprendiendo del negocio para tú abrir tu propio negocio. Efectivamente, yo duré ese tiempo por 2 razones. La primera era porque quería aprender, y la segunda, porque de alguna forma tenía que agradecerle a esa persona que me dio la posibilidad de trabajar en su compañía, aunque fui bien claro con él desde el principio, se lo dije: "Yo soy un empleado con fecha de caducidad. You take it or leave it. Yo voy a estar aquí hasta el próximo año. Mi compromiso es este", que es algo que no hay mucho hoy allá afuera. La gente no tiene compromiso. Empiezas, después que tú haces una inversión grande en un empleado, lo entrenas, la retención es muy difícil. No importa el cheque tan gordo que tú le escribas el viernes o las condiciones de trabajo que tú crees. Pero bueno, no es siempre, no todo el mundo es así. En mi tiempo, para mí eso era primordial. Trabajar para alguien, servirle por un tiempo y al mismo tiempo yo poder lograr la experiencia para poder encaminarme solo después. ¿Tú solamente aprendiste con esa persona de cómo llevar los camiones de un punto A a un punto Z? ¿O esa persona te ayudó a ti a conocer todo el negocio? No, y eso es muy buena pregunta, porque cuando tú estás del lado de allá, detrás del timón, tú no haces otra cosa que manejar. Lo que es la gestión y la operación del negocio no lo ves. Yo, por mi parte, yo le doy mucha esa oportunidad a mis empleados. La mayoría no lo toma. Y no es porque son truck drivers. En la vida real, ¿cuántos se deciden a emprender allá afuera? El número es bien pequeño. Y entonces, contestando tu pregunta, la respuesta es no. Yo lo que hacía era manejar de un punto A a un punto B, pero yo tenía una lupa muy profunda, muy abierta a ver las cosas. Yo iba estudiando cómo era toda la gestión. Y entonces, en el momento de saltar a mi independencia, yo me sentía listo. Me sentí como cuando te decía que yo estudié licenciatura en educación informática en Cuba hace 25 o 30 años atrás. Vuelan los años. Claro que sí. Y la primera vez que yo me paré frente a un aula, yo estaba listo. Eran 40, 50 estudiantes, yo no tuve miedo. Yo estaba listo. Y eso me pasó cuando abrí la compañía de camiones. Yo estaba listo para emprender. Y eso es muy interesante, que tú estuviste listo, pero realmente había una parte que tú no sabías del negocio. Ujú, exactamente. ¿Cómo fue esa historia? Para mí no ha dejado de ser algo muy importante en todas las esferas de la vida. La educación no puede parar. Cuando creemos que no lo sabemos todo, creamos una pausa y no vamos a más ningún lugar. Entonces, en ese periodo de tiempo, yo trataba de absorber todo lo que pudiese. Y estamos hablando de que parece muy fácil montarte en un camión y salir para allá. El cuento es más largo. No es solamente esa parte, Exactamente. hay toda una logística y todo un sistema de cosas que hay que realizar antes de que salga ese camión de ese punto A a ese punto B.
Me estás empujando. Y no quería decirlo y te lo voy a decir. Estamos escribiendo un libro, que de eso hablamos en otro momento, tiene aproximadamente unos 9 capítulos, donde queremos llevar a la gente a que aprendan cómo crear una compañía de camiones desde la A hasta la Z, desde nuestra visión, porque no tenemos toda la verdad. Y entonces, lo primero que tiene que empezar la gente es a entender el negocio. Correcto. Mi forma de entenderlo fue montarme en un camión a manejar un camión, ver qué es estar allá afuera, ver en qué posición van a estar mis empleados, cuál es el sacrificio que hay que hacer para poder entonces estar del lado de acá, porque no es algo que yo digo, sino lo que yo hago. Y entonces tú le dices a la gente, a un chofer me dice, no pude llegar al delivery porque X, y yo lo escucho con todo respeto. Y yo voy a la dispatch y le pregunto, ¿qué carga es? ¿Dónde cargó? ¿A dónde es el delivery? ¿A qué hora cargó? Y yo veo si realmente es cierto lo que él me está diciendo o es una excusa. Porque ya yo estuve ahí. Y eso es un tema muy interesante que tú estás tocando porque tú lo viviste. Si vengo yo ahora mismo y abro un negocio de camiones, hay muchas cosas que yo no voy a saber por el simple hecho de que yo nunca fui camionero. Vamos más allá. Me preguntabas que qué hacía en el proceso, porque manejaba, pero no sabía la gestión de la empresa. Y es bien profundo. Es decir, tú tienes que empezar sabiendo, vamos a la gestión. ¿Qué tipo de empresa vas a abrir? Y me voy a meter en un jardín tremendo aquí porque yo no soy experto en esto. Tenemos muchos amigos en común expertos en esto, pero tú tienes que saber cómo vas a preparar tus impuestos. ¿Qué tipo de corporación vas a abrir? Vamos a empezar por ahí. Después tienes una gestión contable, tienes una gestión de recursos humanos porque tú contratas personas. Tienes la operación de la logística como tal allá afuera. Tienes que lidiar con compañías financieras, tienes que lidiar con brokers, customers. Es decir, es un mundo extraordinario que estaríamos hablando esta mañana. No, imagínate, y cada persona que uno contrata es un mundo diferente. Seguros, Sí, además, o lo seguro, sí. que son pilares complicados hoy. Sí, hay muchas cosas que afectarían un negocio de este tipo y es bien interesante que tú no estás hablando de todo eso el día de hoy. Pero yo creo que hay un punto que debiéramos de tocar y es, ¿qué te motivó a ti a hacer este cambio 360? Porque es un cambio, o sea, tú eras diseñador gráfico, tú pudiste haber a lo mejor seguido como diseñador gráfico y haber abierto tu propio negocio, tu propia agencia, y tú decidiste tomar un camino totalmente diferente. ¿Por qué este cambio tan radical? Money. Dinero. De verdad que sí. El negocio de los camiones es muy lucrativo. Y aun cuando vivimos en condiciones horribles, donde hoy tenemos una crisis tremenda con los seguros, donde tenemos muchos problemas con la economía, que las cargas se han acortado demasiado. No producimos casi nada en los Estados Unidos. Todo lo No, traemos, es over the sea. ajá, todo se Exacto. exporta y tú tienes que venir al puerto, recoger El el producto, y producto y entonces, llevarlo a su destino final. y yo espero que eso cambie. Y yo espero que eso cambie. Nosotros tenemos gente muy buena en este país. Y yo me enfoco en eso, en contratar gente aquí. Hoy muchas compañías, incluso de camiones, no solo movemos lo que se trae de otro lado, sino que el personal que se contrata está afuera. Yo quiero hacer una publicidad y quiero dársela a Edgar, no se la quiero dar a uno que está en Colombia. Y no tengo nada en contra de los colombianos, pero quiero dársela a Edgar porque Edgar ese dinero se va con su niño, lo lleva al parque y esta es la nación que nos dio la oportunidad de estar aquí. Y no vamos a hablar de política, pero hay que ser muy, muy, muy agradecidos. Claro, y eso de agradecimiento es muy bueno, pero muchas compañías ahora mismo, por quererse ahorrar
$1, $2, $3, cogen y le dan todos sus negocios a otras empresas en otros lugares y no se dan cuenta de que al final no tienen el mismo resultado. Yep. Porque tú le dices a una gente en otro país, en otro lugar, que te tienen que trabajar X horario y ha pasado donde la persona siempre tiene problemas de internet, nunca te puedes comunicar con la persona, no le puedes ni siquiera llamar la atención. ¿Por qué? Porque por tú contratar otra compañía, ellos tienen que, si tú tienes algún problema o alguna situación, tú tienes que irte donde el supervisor de esa persona, porque tú no eres el supervisor de esa persona. Esa persona trabaja para ti, pero tú ni siquiera le puedes decir nada simplemente por el simple hecho de que esa persona trabaja para otra compañía. Vamos a punto de nuevo. El año pasado las bancarrotas en las compañías de camiones estaban de left and right. Este año teníamos un promedio de 15,000 autoridades. Y cuando digo autoridades no son 15,000 camiones. Son un promedio de 15,000 compañías que se fueron del mercado porque no se estaba produciendo nada. No había mercancía para mover. Entonces tenemos que recuperar de nuevo Made in America, Made in USA. Basta ya de producir en otro lugar. En otros lugares, sí. Y entonces queremos recuperar eso. Y ojalá, yo espero que sí, porque América es muy grande, yo espero que eso pase. Todos estamos aportando un granito de arena para que nuestros negocios prosperen, pero la realidad es que si uno no dedica tiempo para aprender y enseñar, es muy difícil que uno llegue a donde uno quiere llegar. Y eso es en todas las áreas. Así mismo. ¿Qué está haciendo Yacel para poder lograr ese éxito adicional que ya tienen sus negocios? No descanso, mira, no tengo hobby. Y que a lo mejor este no es el mejor lugar para decirlo, ¿no? Pero no tengo hobby. El hobby mío es, eh, y está muy enfocado a la educación. Tú vas a mis discos duros y te encuentras un entrenamiento de un restless driver, de un driver manejando con un teléfono. ¿Cómo voy a hablar sobre safety? ¿Cómo crear una compañía? La idea del podcast fue para eso. Y te acordarás cuando hablamos. Yo necesito tirar para allá afuera lo que he aprendido, lo que he aprendido en este tiempo. Yo creo que más es una cuestión personal. Los maestros de escuelas tenemos la necesidad de lo que aprendemos por, por necesidad, brindarlo por derecho. Es decir, tenemos la necesidad de exponer a la gente. Hay quien lo toma, hay quien no, pero que esté, que no falte. El que lo quiera tomar está bien, el que no, pero la educación continuada no puede faltar. Estoy muy emocionado con este proyecto porque porque vamos a poder explicarle a la gente desde cómo funciona la logística hasta qué tipo de flota, es decir, qué tipo de camiones tú vas a poder, te vamos a recomendar para que no cometas, para que seas exitoso. Por aquí han pasado muchas personas, muchas han escuchado. Cuando digo por aquí es por nuestra compañía, ¿no? Y no nos guardamos nada, man. No nos guardamos nada. Y conversamos con la gente y ahora vas a ser independiente. Los exhortamos a que sean independientes. Y hay quien lo hace, pero no escucha. La gente me dice, ¿por qué Volvo? Camiones Volvo. Ay, no tenemos que, no sé si vamos a tener un problema dando publicidad a Volvo aquí, ¿no? Pero No, no, tranquilo, aquí no hay yo le problema de eso. decía, ponte a pensar, ¿cuántos tengo allá afuera? ¿Por qué tú crees que no he ido a otra marca? Prueba, ya, es decir, hazlo, ya está aprobado. Van a otra marca, para no seguir mencionando marcas, y en 6 meses están 6 pasos más atrás. Pero es un tema de que los camiones son muchísimo mejores, hay un mantenimiento muy diferente. ¿Qué tienen de especial estos camiones? Porque si nos vamos a hablar de camiones,
tenemos que saber que ahora mismo también hay línea de camiones eléctricos. Ujú. Exacto. O sea, ¿qué tienen estos camiones que realmente son los que debieran de considerar otros otras personas que tienen que están pensando comprar camiones o que tienen empresa de camiones? ¿Por qué debieran de considerar estos camiones en particular a todas las otras líneas de camiones que existen? Mira, nosotros tenemos Old Time, es la otra compañía que es la que se dedica a todo lo que es mantenimiento y reparación de estos equipos, de estos camiones, de estos semi trucks. Y al shop entran todos los días todas las marcas, pero no vamos a ir ahí. No, todos los fabricantes tienen derecho a estar expuestos y la gente, como los colores, tú escoges lo que quieras. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos el fleet que tenemos y todos son de este brand? Si me hubiera salido malos al principio, yo creo que no hubiera seguido por esa línea, hubiese ido a otro brand. El mantenimiento, la reparación, el cuidado es otra cosa. Ya eso es personal de cada owner, de cada dueño. Pero de que cuando tú ves el funcionamiento, la vida de este equipo comparado con la de otros equipos es de la noche al día. Y entonces, volviendo de nuevo al punto anterior, ya yo lo hice. Copia y pégalo. Especialmente que tú estás empezando. Especialmente que tú estás empezando. Si funciona, no lo cambies. Mejóralo, bueno, está bien, mejóralo después en el proceso. Pero empieza, pero empieza. Muchas veces cuando uno empieza su propio negocio, uno oye a mucha gente, pero no escucha todo lo que le dicen, Ujú. porque a veces hay que tropezar y caer para uno poder hacerlo mejor, aunque a uno ya le hayan dicho, no haga eso, te lo dije, no lo haga, te va, no te va a salir lo que quieres. Y la gente coge y dice, sí, yo lo voy a hacer, así es como yo lo quiero hacer. Y vienen y se dan cuenta después, oh, es verdad, lo que tú me dices, lo que tú me dijiste, era lo que yo debía de hacer. Right. Y es que eso es algo que por naturaleza nos va a pasar a todos. Y yo estoy seguro que en algún momento hasta a ti mismo te ha pasado, pero es bueno lo que tú estás haciendo, de que tú le aconsejas a la gente, hey, por mi experiencia, por lo que yo he hecho, yo te recomiendo que tú hagas esto porque a mí esto es lo que me ha funcionado. Independientemente de que la otra persona coja otro camino al final, pero tú por lo menos estás haciendo ese papel de apoyar y ayudar a esa persona para que esa persona empiece a tener éxito desde el momento en que él compra su camión. Mira, cuando yo necesité hacer un podcast, que tengo de los mejores setups que tengo en el mercado, ¿sabes? Me lo hizo este señor que hay aquí. ¿Para qué voy a improvisar? Cuando yo vi tu trabajo, yo dije, no, hombre, no, ¿quién dijo eso? ¿Qué fue lo que hice? Enseguida me puse en contacto. Me dijiste, Yacel, de la A a la Z, esto es lo que hay que hacer, así es como lo vamos a hacer y lo vamos a hacer tal día. ¿Para qué voy a improvisar? Correcto. Me va a tomar y hacer las luces. Yo veía tus videos. Tú tienes un video que está relacionado, que es el tema de las luces. Me pongo a comprar una luz, hacer un video y entonces no tiene la calidad que tiene que tener. Lo que hago es tropezar, gastar dinero, que me molesta mucho gastar dinero sin, porque no nos sobra. Y además pierdes tiempo. Mucho. Ya hacer, hazlo así. Déjame ver. A él le funcionó. Pues para allá voy. Ya está. Porque ya yo pasé por todo eso. Exactamente. Sí. Exactamente. Mucha gente todavía no ha visto ese video, pero ese video de las luces es bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empecé con una luz que tenía un caparazón que lo compré en un Depot. Sí, exactamente. Y cogí un tripod que tenía de unas luces que tenía de DJ
Y ahí enganché mis luces. Y fue bastante interesante porque ahí fue donde comenzó mi journey por todo este mundo. Y mi video en ese momento, yo decía: "Guau, qué video tremendo yo hice". Y después cuando yo lo miro, después de 1 o 2 años, yo miro ese video y yo: "Mierda, cuántos errores yo cometí en ese video". Pero, ¿tú sabes qué fue lo importante? No tenías a nadie, aprendiste después. No, no solamente eso, ¿tú sabes qué? Que empecé a grabar videos. Sí. Que empecé y para yo poder llegar aquí a donde estoy ahora, que para mí es un sueño hecho realidad el que yo pueda tener este estudio, Muy bonito, por cierto. que yo pueda tener invitados, que yo pueda tener todos los equipos que yo tenga que yo necesitaba para poder hacer esto realidad y que yo los pueda manejar. Porque como tú te habrás dado cuenta, yo manejo mi setup, yo hago todo, yo hago mi edición. O sea, para mí eso fue un sueño. Y me imagino que el tú lograr aprender de todo lo que tú tenías que aprender para tú poder hacer que tu negocio fuera exitoso, también te ha hecho alcanzar tus sueños. No, absolutamente. Yacel, háblanos un poquito sobre ese proyecto que tienes de, de lanzar tu podcast. Ha sido mi talón de Aquiles eso. Pues, tú sabes, nos aventuramos a hacer todo el setup, que quedó extraordinario y te tengo que dar una vez más las gracias. Y la idea, yendo al punto, es que hay mucho ruido allá afuera con la información. Y a veces encontrar algo realmente fehaciente o real se pierde entre tanto embuste, entre tantas cosas que no aportan nada. Por eso ves la gente hoy con el teléfono en la mano y tú dices, ¿qué hace? ¿Cómo puede estar ahí 3 horas, 4 horas al día pasando el dedo? Es que no consumen nada que realmente valga la pena. Entonces, en nuestro negocio yo creo que parte de los problemas que hay están creados por la falta de información o por la falta de no centralización de la buena información. Y entonces, en algún momento nos sentamos y dijimos, tú sabes que si a nosotros nos ha funcionado, tenemos que buscar una vía para exponerlo, porque tú puedes tocarle la puerta a cada uno de tus empleados, pero el círculo es muy corto y no queríamos que eso funcionara de esa forma. Queríamos crear una plataforma donde pudiéramos llegar a más personas y que al final del día les funcionaran para que pudieran lograr lo que tenemos nosotros, porque se puede. Hay quien yo converso a veces con personas y, y me dicen, oh, pero tú estás muy bien, oh, que ya tienes ya tu compañía de camión establecida, tienes un shop, tienes parqueo, hacemos muchas cosas. Y entonces a veces yo le digo a la gente, hey, pero tienes que mirar hacia atrás. Esto fue un viaje, esto fue un proceso que yo lo disfruté muchísimo, que hay una gran diferencia. Hay quien pasan los años y lo pasan maltratado. Yo no. Para mí fue un viaje muy placentero, porque aprendí muchísimo, no paro de aprender y nos sentimos en la obligación hoy de crear un marco como esto para entonces hacerle el camino más fácil a la gente. Yacel, tú dijiste algo muy interesante y es que la gente no se da cuenta de lo que uno pasó para uno llegar a donde está. Mucha gente ve solamente el resultado, pero nadie ve todas las noches que tú te acostaste tarde o todos los días que tú te tuviste que levantar temprano, que cuando vienes a ver todavía lo haces. Pero mucha gente no ve ese esfuerzo que uno hace para uno llegar a donde quiere estar. Y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede venir otra persona a hacer lo que yo hago o hacer lo que tú haces, pero no le pone esa dedicación y ese empeño para poder lograrlo. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que al igual que como yo dije muchas veces, le dije a mi esposa muchas veces, no puedo en este momento,
asimismo tú tuviste que hacerlo. Asimismo tú tuviste que acostarte tarde o no acostarte en ciertas noches para tú poder lograr llegar a donde quería llegar. Tuviste que leer muchos libros, lo más seguro, o ver muchos videos para tú poder entender las operaciones de tu negocio y tú poderlas llevar al nivel que tú querías llevarla. Efectivamente, efectivamente. Todos estamos en el camino de querer hacer las cosas con 3 condiciones: la codicia, el miedo y la pasión o el amor. Todo el mundo quiere hacer las cosas. Mucha gente quiere lograr las cosas. Pero ¿qué pasa? Ahí te sale el miedo adentro. La gente a veces no quiere arriesgar y dice: "Pero si no juego a lo seguro, no voy". Pues entonces no vas a lograr lo que realmente quieres. Tienes que sacrificar algo en el proceso. Y te va a tocar ganar y te va a tocar perder. Ahora, si lo emprendes, trata de ponerle todo el esfuerzo, todo el amor y toda la pasión que puedas para que funcione. Si lo vas a hacer mal, pues mejor te quedas donde estás. Esos 3 factores yo creo que son fundamentales en la vida de todos. Yesel, ¿qué tú le dirías a esa gente que ya son camioneros y que quieren comenzar su propio negocio? Frecuentemente la gente tiene una respuesta para eso y la prepara pero yo creo que con sentido común, como te había dicho anteriormente, tienes que arriesgar. Tienes que saber que tienes que arriesgar. Que el camino siempre no va a ser flat. Las cosas no te van a salir bien siempre desde la primera vez. Ahora, pero que si lo vas a hacer, tienes que estar expuesto a caerte, pero a levantarte también. Y suena una cursilería, pero es la realidad. Es la realidad. Y ya después, yo creo que la clave de todo es no parar de educarse. Porque a medida que te educas, evitas todos esos obstáculos, porque tienes la sabiduría para poder discernir entre lo que está bien y está mal y allanar ese camino. Pero tienes que atreverte porque toda la vida, entonces, cuando miras atrás, tú dices: "¿Qué hice?". Y estamos prestados aquí. Es muy corta la vida. Si cuando tú te la pasas el día entero haciendo scrolling, en vez de coger y hacer algo para uno poder, no te voy a decir que ser más intelectual, pero sí para obtener un poquito más de conocimiento, conocer de algo que a lo mejor realmente valga la pena uno conocer y saber para que en el futuro ese conocimiento le pueda ayudar a uno a ser mejor. Yo encuentro que es mejor que gastar tiempo haciendo scrolling, viendo videos de gatico o cosas que realmente no importan. Tú sabes muy bien, yo, o sea, yo soy todo de las redes sociales. A mí tú me puedes ver el día entero en las redes sociales, pero es muy difícil que tú me veas a mí viendo videos de entretenimiento, porque si yo voy a ver videos de entretenimiento, yo lo voy a hacer en un tiempo que yo tengo designado para eso. ¿Qué pasa? Mi tiempo que yo lo hago, yo lo dedico trabajando, buscando información, haciendo esto, haciendo lo otro. Y está bien que uno de vez en cuando busque sus videos de entretenimiento, porque en algún momento uno tiene que distraerse. Y en ese momento a lo mejor puede que le lleguen hasta mejores ideas a uno para uno poder desarrollar. Pero independientemente de eso, uno tiene que tener un tiempo para educarse. Así mismo. Y hay otra cosa muy importante, y es que no se le puede olvidar a la gente que la vida es muy justa. Y no hagas mal. Y en este negocio, frecuentemente está el quítate tú para ponerme yo, y la gente se miente y se cree que las cosas se van a acabar mañana. El sol sale para todo el mundo todos los días. Y después, si las cosas te salen bien, yo creo que es un deber pasar a los demás lo que ya funcionó para ti, para poder brindarle una vida mejor a la gente. Porque honestamente, cuando comparas del modo en que hoy llevamos nuestro día a día a hace 9 años atrás, cuando éramos empleados de alguien, realmente vale la pena. Vale la pena el sacrificio. Yacel, muchísimas gracias por haber venido
a cómo alcanzar tus sueños, de verdad. Muchísimas gracias, Edgar, por traerme. Para mí es un placer estar aquí. Ahora, no se olviden de ver los demás episodios que tenemos disponibles para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto del día.